Todos, bienvenidos. Yo soy Estela Maris Julián, la responsable de este espacio de conferencias en torno a la formación del analista. En este horario es el analista y su práctica, la temática a la que estamos convocados todo el año. En el día de la fecha, hoy 7 de mayo y el 14 de mayo, que es el viernes próximo, Marcela Schiller va a hablar sobre las formaciones del inconsciente, sueños, lapsus y olvido de nombres propios. Marcela, no, sueños, me estoy equivocando yo. Sueños y chistes, ¿verdad, Marcela? Sí, Sí, lo porque cambié es un poquito, tenía ganas de... Igual voy a tomar algo también de los lapsus, pero voy a tomar también el chiste. perfecto, sueños y chistes, perfecto. Marcela Schiller es psicoanalista, ha sido concurrente y fue becaria honoraria en el Hospital Ramos Mejía y miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Ha sido colega mía, Marcela. Presentó trabajos en la ESBA y en la Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis, así como en hospitales e instituciones como en el CESAC del 10, en el Hospital Ameguino, en Nebrija y en Horizontes del Psicoanálisis. En las revistas Nudos del Psicoanálisis ha publicado varios artículos. Es profesora adjunta de la Cátedra Clínica Psicoanalítica, Emergencias e Interconsultas de la Facultad de Psicología de UCES y es tutora de tesis. Bueno, es un gustazo contar con tu presencia, Marcela. Te cedo la palabra. Marcela, ya les dije, va a hablar hoy y el próximo viernes, y en el chat dejamos el mail de Marcela. Si me lo dictás, Marcela. Sí, Marcela Schiller, SCHILLER. exacto, @yahoo.com.ar. Perfecto. Muy bien. Bueno, Bueno, te buenas cedo la tardes a palabra. todos, muchas gracias a todos y a todas. Agradezco la invitación, Estela, muchas gracias a vos, a Patricia Ambra. La verdad que es un gusto para mí poder estar en este espacio. Estoy un poco nerviosa con el tema de la conexión, les contaba recién, espero que se vea y se escuche bien. Eh, bueno, les cuento un poco algunas cosas que pensé. Eh, es un tema muy interesante el de las formaciones del inconsciente, y hacía rato que no volvía a esos textos de Freud, a la interpretación de los sueños, eh, bueno, al chiste y su relación al inconsciente, que vamos a trabajar un poco la semana que viene. Y volviendo después de tantos años sobre esos textos, otras cosas, y me pregunté otras cosas, y bueno, las quería pedir con ustedes. Eh, Escribí un trabajo para esta ocasión que voy a ir leyendo y acompañando con algunos comentarios y preguntas, y me gustaría que las preguntas que quieran hacer y los comentarios que quieran hacer los traigan, porque así es mejor el intercambio, la interlocución, porque si no uno es como que habla medio solo con una máquina, ¿no? Entonces está bueno que podamos dialogar y, y bueno, poner a trabajar estos temas que nos atañen en nuestra clínica. Eh, Fundamentalmente algo que se me armó como pregunta en relación a esto, eh, supervisando la casuística que hay en el centro 2 y la casuística actual en general, ¿no? Eh, Aparece poco la posibilidad, poca formación del inconsciente, digamos. Eh, y hasta parece una cosa como sorprendente que aparezca. Entonces yo me pregunto si hay algo en relación a la capacidad de soñar o de traer, de que aparezca una formación del inconsciente que puede estar obturada o trabada. O sea, ¿qué condiciones habrían para que eso se pueda producir?
se me armaba algo así la pregunta. Entonces, bueno, quiero compartir con ustedes algunas ideas y pensarlas en conjunto. En principio, no sé si la vieron, es una película conocida, pero me acordé de la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Ahí hay una escena muy fuerte, empieza medio así la película, donde un profesor de literatura le pide a los alumnos que lean determinada página de un libro de texto, ¿no? Donde aparece una definición de qué es la poesía. Entonces, bueno, un alumno empieza a leer, bueno, la poesía es tal, tal cosa, sus características, su métrica, ¿no? La define. Y entonces, cuando el profesor interviene y le dice que es una porquería y que rompan esa hoja. El profesor ahí intenta como transmitir que la poesía es otra cosa, que no se trata de definiciones. Borges, el maestro Borges, lo transmitía de esta manera, decía así: hay personas que sienten escasamente la poesía, generalmente se dedican a enseñarla. Entonces yo pensé lo siguiente: ¿cómo podría yo, aquí sentada frente a una computadora, donde no sé bien quiénes están ahí escuchando, ojalá pueda conocerlos un poco en la interlocución, hablar de los sueños, hablar de las formaciones del inconsciente? ¿Acaso tocar este tema no tiene que ver con la poesía, con el amor, con la humildad? ¿Cómo podría venir yo a enseñar algo de eso? Así que bueno, les digo de entrada que renuncio a enseñarles algo de eso. Voy a tratar de zambullirme en el tema y a lo mejor, con suerte, lo salpique algo. Borges ejecuta algunas palabras que de tan usadas ya no nos dicen nada. ¿Qué les voy a repetir? ¿Que el sueño es un intento de realización de deseos? ¿Que disfraza su contenido latente con condensaciones, desplazamientos, transposiciones en imágenes visuales? Quisiera seguir el camino borgiano, es mucho, ¿no? Pero que anhela un texto respaldado por una emoción, que las palabras toquen. La poesía, dice Borges, supone, dice así, un adentramiento espiritual. No todos soñamos y no siempre. Hay quienes todavía no pueden. Y hay diversas situaciones que solemos escuchar en la clínica, y en muchos de los casos, como les decía, que atendemos en el Centro 2, que dan cuenta de que algo pareciera estar trabado en relación a la producción del sujeto del inconsciente, como una dificultad para que se instale la suposición de que en lo que se dice hay algo más, hay un saber, y que ese saber atañe a un sujeto, a su verdad. Me fui a un texto de Colette Soler, que es una conferencia que dio en el Hospital Rivadavia en el 2004. El libro se llama ¿Qué se espera del psicoanálisis y del psicoanalista? Y ella dice ahí que a veces el inconsciente se rechaza,
no se admite la implicación del sujeto en el síntoma. Que la entrada en un análisis es siempre lo que se llamaría un levantamiento de ese rechazo natural del inconsciente. Y que las formaciones del inconsciente no bastan para revelarlo. O sea que podría ocurrir que aparezcan, ¿no? Por ejemplo, que alguien se equivoque al hablar, pero que no se constituya como una formación del inconsciente en este sentido, de que alguien suponga que en eso que dijo, que se le chispoteó, ¿no? Que eso que se equivocó al hablar, eso ahí dice otra cosa, hay otra cosa que está en juego en ese dicho. Eso daría cuenta de que hay un sujeto implicado en el decir, ¿no? Bueno, pero muchas veces esto está obturado. Dice Colette Soler que rechazar el inconsciente es rechazar la elaboración. Que elaborar no es solamente asociar libremente. Porque puede ocurrir que eso sea bla, 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 ¿no? O sea, que alguien asocia, total, no le pasa nada con eso. Entonces ella dice ahí que el punto es que en la asociación libre alguien se escuche en lo que dice y pueda extraer consecuencias de eso que está diciendo. Parece interesante esto. Y sé que alguien esté dispuesto a hacer el trabajo de revisar lo que dijo. Un ejemplo interesante que trae Freud en un capítulo de psicopatología de la vida cotidiana, él ahí habla de acciones casuales y sintomáticas. Son las acciones, para refrescar un poco, son acciones que se hacen como si son casuales, inintencionadas, qué sé yo, de repente un gesto repetitivo, ¿no? Y que parece como algo, una costumbre, por ejemplo, ¿no? Él dice que eso que parece inintencionado, que parece hasta azaroso, ¿no? Está sobredeterminado. O sea que se puede leer ahí la otra escena. Pero que esa lectura la introduce el analista, no el paciente. Incluso dice que para el que las hace, no solo que ni sospecha que ahí hay algo, ¿no? Que quiere decir otra cosa, sino que hasta puede llegar a indignarse si alguien se lo dice. Y a mí me parece algo interesante en esto, porque Freud igual sostiene la apuesta, y esa apuesta que sostiene, la sostiene introduciendo él la hipótesis del inconsciente. No es que es el analizante, sino el analista. El analista con su escucha y con el deseo del analista en función, es quien sostiene que ahí hay inconsciente. Él se pregunta así, textual, ¿qué pensamiento inconsciente pudo haber hallado expresión en esta acción casual? Bueno, o sea que ahí lee la sobredeterminación. También dice esto, no en ese texto, en otro, cuando habla del ataque histérico, que es diferente al síntoma histérico. O sea, lee en el ataque algo que tiene que ver con el padecimiento del paciente, pero que el paciente no puede ni siquiera asociar respecto de eso. Lo lee el analista. Lee lo que el paciente aún no puede. Uno de los ejemplos que da, muy lindo, dice, lindo, bueno,
es una manera de decir, porque es trágico, ¿no? Dice así, que hay un hombre que repite varias veces una expresión que es así, dice, si a uno de repente se le atraviesa algo por la cabeza, ¿no? Lo repite esto varias veces. Y entonces Freud plantea esta lectura. Yo sabía que poco antes él había recibido la noticia de que un proyectil ruso atravesó de lado a lado la gorra de combate que su hijo llevaba puesta, ¿no? O sea que en esta reiteración de esa frase, él escuchó esa otra escena. La escuchó. Algo por el estilo dice en relación a los sueños. En la interpretación de los sueños, yo recordé en mi época, ya hace, no sé, 30 años más o menos, en que más, me parece, pero no, me parece que un poco más, cuando cursé psicoanálisis en la facultad y leí la interpretación de los sueños, yo pensé que esto que les voy a decir ahora era algo así como que le quedaban resabios a Freud de un método que él estaba intentando romper. Y ahora que lo volví a leer, noté otra cosa. Eh, ¿Se acuerdan que él cuestionaba el sistema simbólico de interpretación? Que, por ejemplo, es el que está en la Biblia, cuando José interpreta el sueño del faraón, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, dice, las vacas son el alimento, entonces van a venir 7 años de vacas gordas, ¿no? De comida, de alimentos, y después van a venir 7 años de hambre, ¿no? Bueno, ahí él está haciendo una interpretación simbólica. Freud rompe de alguna manera con esto porque dice que, bueno, la palabra es multívoca y entonces habrá que pedir al paciente que asocie para ver qué aparece ahí en relación a lo que soñó. Y es a partir de ese trabajo de asociación libre que el analista va a interpretar. Parecía muy interesante, ¿no? Como esta posibilidad que tuvo Freud, que bueno, es otro tema esto, pero lo digo como entre paréntesis, que viene de una cultura judía donde la interpretación de la palabra es central, ¿no? Donde la palabra no está pegada al significado, sino que remite a múltiples sentidos, y entonces él mamó de esa cultura y trae esto, o sea, no viene de un repollo, digo, porque no estaba toda la cuestión del desarrollo lingüístico al que pudo acceder Lacan. Bueno, Freud lo tomó de otro lado. Y cuestiona el método simbólico, ¿no? Donde el significante, diríamos, está pegado a un significado. Pero en ahora que les voy a leer, vuelve al método simbólico. Dice así, dice, sin embargo, sabemos, ¿no? Que no está bueno interpretar desde lo simbólico, pero a veces, dice, sin embargo, se presentará como el medio auxiliar más útil para la interpretación, ahí donde las ocurrencias del soñante no quieran sobrevenir o sean insuficientes. O sea, que a veces alguien trae un sueño y no asocia, pero el analista puede introducir igual una lectura de ese sueño, a pesar de que el analizante no asocie. Me parece también interesante como en relación a cuestionar un poco
estereotipo del analista que está mudo, que está durito, y que si el paciente no habla, él tampoco, ¿no? Y que solo señala algo del discurso del analizante y punto. Me parece que hay algo de esta idea freudiana que desacartona y que permite que el analista también se autorice, porque para eso está ahí escuchando, ¿no? Y también me parece que en esta idea de que es el analista el que lee algo en ese sueño, a pesar de no haber asociaciones, que hay algo de eso que permite como ir preparando el terreno para que en algún momento el analizante pueda largarse a asociar. Pero para traer un sueño y largarse a asociar, hace falta un trabajo previo en transferencia que lo permita. Como un tiempo, hace falta tiempo. El tiempo también trabaja en un análisis. No es de repente que la cosa marcha, ¿no? Hace falta ir preparando para que se produzca el sujeto supuesto saber. Lacan se hace esta pregunta que me parece muy interesante en el seminario 21. Dice así: ¿dónde se sitúa ese saber inconsciente por el que somos trabajados en el discurso analítico? A mí me pareció interesante el somos trabajados, porque el inconsciente no es del paciente. El inconsciente se produce entre analizante y analista, en ese espacio entre. Y ese inconsciente va trabajando, a veces también del lado del analista. Por eso dice somos trabajados. Esa es mi lectura. Y también la pregunta de ese seminario que él se hace, dice, estoy leyendo de la clase del 20 de noviembre del 73. Se pregunta, ¿soy bastante incauto para no errar? Esta pregunta es muy importante, porque no es fácil zambullirse en el inconsciente, ¿no? Hacer recepción de eso que no controlamos, que no sabemos que sabemos. A veces, como en general, nos topamos con resistencia a eso. También del lado del analizante, pero también del lado del analista, ¿no? Entonces, hay que estar un poco distraído para zambullirse en eso. Por eso también en consejos al médico Freud dice de no estar anotando ni cavilando mientras escuchamos, ¿no? Como si habría que zambullirse ahí junto con el analizante, en atención flotante, y dejar que el inconsciente aflore. Que algo, como confiar en que algo se va a producir. También dice otra cosa Freud en la interpretación de los sueños, que me gustó en relación a esto. Dice así: los recuerdos de la infancia, más antiguos, no los tenemos más como tales, sino que se sustituyen por transferencias y sueños. Y de esto hay algo que rescato que tiene que ver con los tiempos en un análisis, porque muchas veces lo que sucede al principio, cuando todavía no está instalado esta confianza, esta suposición de que hay un saber y hay un sujeto, ¿no? Cuando todavía no está esto, aparecen muchas veces vía acting en transferencia cuestiones que van también armando el terreno, porque el analista puede ir haciendo una lectura de eso que va apareciendo
Lectura quiero decir conjeturas. Tenía un paciente, por ejemplo, del que después voy a relatar un sueño, que estuvo muchísimos años en análisis con la campera encima de sus piernas. Y yo le había dicho, che, si querés, colgá la campera y tenés un perchero, lo podés poner en la silla. Dice, no, no, está bien, está bien. Y a mí me parecía como extraño eso. Y lo guardé como, vieron, yo hago así este gesto, como si uno guardara un algo entre paréntesis, que todavía no sabe qué es, pero ahí hay algo. Es como estas acciones casuales, ¿no? Después de muchos años, dijo, oye, ahí había un perchero. Qué boludo, nunca lo había visto. El perchero siempre estuvo ahí, ¿no? Pero él no lo había visto. Y en un momento dado logró colgar la campera. Hay algo ahí que se muestra en la escena. También puede ocurrir, por ejemplo, muchas veces recuerdo analistas del Centro 2 que decían, bueno, este paciente falta mucho, eh, a veces avisa, pero a veces no, o viene pero no paga, no paga y me está debiendo, ¿no? Cuestiones que van apareciendo en la escena de la transferencia y que tienen que ver con el trabajo que vamos haciendo. Todavía no es posible armar, ¿no?, que se produzca el sueño, pero aparecen otras cuestiones ahí jugadas en la escena y que tienen que ver, digo como hipótesis, con esto que está diciendo aquí Freud. Bueno. Otras situaciones donde el sujeto del inconsciente, ¿no? Quiero decir que si me quieren interrumpir para preguntarme algo, que lo hagan, ¿eh? A ver si hay algo que no está claro, o que quieran comentar, a lo mejor se les va ocurriendo algo de su clínica y me quieran decir, lo pueden hacer. Y el que no se anime o no sé qué, me puede mandar por mail las preguntas y con gusto le responderé en la medida que pueda. Otras situaciones donde el sujeto del inconsciente no se produce es en las situaciones de urgencia subjetiva. En estos casos, el sujeto está devastado, no tiene palabras para nombrar lo que le pasa, hay un desborde de angustia, vamos a decir de angustia automática, donde no hay un registro en el yo de la señal de peligro, sino que la angustia se vive directamente en el cuerpo. A veces también hay riesgo de pasaje al acto. A veces hay pasajes al acto más simples, digamos, otros más graves, como los intentos de suicidio. También a veces se presentan con crisis de impulsividad. En esas situaciones, que son situaciones de urgencia, no hay emergencia del inconsciente. Hay que rearmar primero la escena simbólico-imaginaria que se desanudó. Y se me ocurrió para esto un ejemplo de la Biblia. Yo suelo tomar, para quienes no me conocen, algunas cuestiones de la Biblia para pensar la clínica, pero también, no solo de la Biblia, también de la literatura, obviamente que tomo el texto bíblico como un texto literario, y a veces me permite pensar cuestiones clínicas. Bueno, este es un personaje que se llama Agar. Alguien pregunta si es la angustia de Unheimlich. Sí, es la angustia de Unheimlich. Sí. Donde falta la falta. Y donde no hay un yo que pueda registrar ese peligro de que la falta pueda faltar.
entonces la ubicamos del lado de la imagen real, donde cuando aparece esa angustia automática hay un desarme en el cuerpo. Vieron que la gente que dice que tiene síntomas de ataques de pánico, ¿no? Son crisis de angustia, donde aparecen, qué sé yo, palpitaciones, ahogos, sensación de que se van a morir. Incluso pueden llegar a lo que dice Lacan como fenómenos de despersonalización, donde alguien, por ejemplo, no reconoce su propio cuerpo, ¿no? Recuerdo una paciente que me decía que en una crisis no podía mover la mano porque no la sentía propia. Se quiso ir a lavar la cara y no la podía mover la mano. Bueno, es una angustia diferente a la angustia señal, una angustia automática. Bueno, vuelvo al caso, el caso bíblico. La Biblia cuenta así, que había un matrimonio que era el de Abraham y Sara, que eran muy felices, pero que no podían tener hijos. Y cuestión era que Sara quería tener un hijo, qué sé yo, bueno, sufría por esto, pero sintió que por amor a su esposo, como la dificultad era de ella, era bastante machista, sabemos, ¿no? La sociedad de esa época, entonces, bueno, la dificultad era de la mujer, el hombre no tenía problema. La cuestión es que le dice que tenga un hijo con la sirvienta. La sirvienta era Agar. Abraham tiene un hijo con Agar, que es Ismael, y en un momento cuando Ismael va creciendo, Sara empieza a tener celos. Y entonces le dice a Abraham que la eche a Agar con el hijo, que la eche de la casa. Y este hombre que sabrán disculpar los religiosos, pero parece que era bastante dominado, no cuestiona lo que la esposa le dice, y echa a la madre de su hijo y a su hijo, los echa. La cuestión es que Agar está en el desierto con el hijo, ¿no? Y una mujer que estaba por ahí le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella contesta que su patrona Sara está huyendo. Entonces, los sabios que interpretan el texto bíblico interpretan lo siguiente, me parece muy interesante. Dicen así, que ella responde a la primera pregunta, pero no puede responder a la segunda. O sea, responde de dónde viene, de que está de la casa de Sara y de ahí está huyendo, pero no puede contestar a dónde va. ¿Por qué no puede contestar a dónde va? Porque está tan desesperada por el peligro que estaba sintiendo, tan desesperada, que solo sabía de dónde se iba, pero no tenía la menor idea de dónde se iba. Y entonces, en el texto dice después, ¿no? Que estaba huyendo, y dice así, y Dios abrió sus ojos, y entonces ella divisó un pozo de agua. Se dirigió al pozo de agua y llenó el odre con agua y le dio de beber al muchacho. Entonces también los sabios dicen, ¿fue esto un milagro de Dios? ¿Qué fue esto? Dicen, no, de ninguna manera. No fue un milagro de Dios. No fue algo sobrenatural. Ella estaba tan desesperada que no había podido ver que había agua para tomar. Que de alguna manera la angustia la cegaba. Esto es lo que sucede en una crisis, en una crisis donde hay una urgencia subjetiva. El sujeto está tan devastado que se quedó sin la escena simbólico-imaginaria, ¿no? Lo real desbordó todo y no sabe, no tiene palabras para nombrar ni lo que le pasa. En esa circunstancia nadie puede soñar, ni tampoco es momento para implicarlo en lo que le pasa, ¿no?
a duras penas lo que podemos hacer es rearmar la escena, que a veces nos tenemos que ayudar de cosas que sabemos, por ejemplo, que dice algún familiar, o de pequeñas palabras que va diciendo el paciente a medida que se va tranquilizando y vamos intentando rearmar qué fue lo que pasó. Algo así como, bueno, pero está bien, pero fíjese que no está solo, que hay un pozo de agua, que alguien le preguntó, usted se va de la casa de Sara, pero bueno, ya se va a ir armando hacia dónde se va a ir, ¿no? Porque acá en el desierto, a pesar de que estamos en el desierto, hay agua, ¿no? Vamos armando esa escena. Primero entonces, a ver qué dice. Que alguien escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado en general? No. Bueno. Entonces, primero en estas situaciones vamos armando la escena y ubicando cuál es el problema, por qué se está sufriendo. Primero. O sea, esto es previo a que alguien realmente pueda producir una formación del inconsciente. Estamos, como lo que decía Freud, en una neurosis actual. En algunos de los casos también podemos encontrarnos con un brote psicótico, ¿no? Pero Freud trabaja sobre esto de las neurosis actuales en inhibición, síntoma y angustia, y también en los primeros textos, el de uno que tiene un nombre muy largo, sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia. Bueno, son cuadros donde la angustia es lo que prevalece, y es una angustia que se transpone directamente al cuerpo. No hay elaboración psíquica al respecto. Entonces, reconstruir o construir la escena implica ir intentando armar ese tiempo de comprender que en la angustia quedó abolido y que alguien de repente puede ir directamente al tiempo, al instante de concluir, ¿no? Y pasar al acto. Entonces, al rearmar la escena y ubicar el problema e ir poniéndole palabras a esa situación, esto en sí mismo implica cierta elaboración o ligadura psíquica de esto. Y de a poco se va hilvanando la historia. Entonces, estamos desde lo actual a la historia, hay un paso muy importante para dar en un análisis, porque lo actual cierra la historia. Y tenemos mucha casuística de esto, ¿no? Donde los pacientes vienen a quejarse y a contar lo que les pasa en lo actual, como si su historia no tuviera nada que ver. Y ahí entramos en lo que decía Colette Soler del rechazo del inconsciente. O sea que alguien empiece a hablar de la historia es un paso importante para que se pueda implicar en su decir. Bueno, les cuento voy a un sueño de un paciente. Es un paciente que había consultado por ataques de pánico. En su momento, bueno, imagínense, no quiero entrar en detalles del caso, bueno, porque estamos en un ámbito público, entonces preferí realmente acotar lo máximo posible, pero me parece importante que algo de la clínica podamos transmitir. Entonces, digo, no voy a contar detalles del caso, solo este sueño. Que previamente, digo, pasó todo esto que les estoy contando de armado en la escena de la transferencia, para que en un momento dado
este paciente pueda producir un sueño. Tardó mucho tiempo de gestación, digamos. Y él sueña lo siguiente. Estoy en mi pueblo, yo hablando con una piba en la casa de mi abuela. Se ve el campo, el horizonte. En un momento hay una explosión. Y veo el hongo de la bomba atómica. Empiezo a sentir ráfagas de la onda expansiva. Y sabía que me iba a morir, hasta que vi un resplandor de la explosión. Yo le pido asociaciones y lo único que dice es lo siguiente. Mi papá está ya por morirse. Yo escucho, está ya. ¿Sí? Mi papá está ya por morirse. Y yo ahí interpreto algo. Le digo lo siguiente. La onda expansiva te toca. A todos nos toca. Todos nos vamos a morir alguna vez. Pero pareciera que en el sueño decís, si a mí me toca, que al menos me llegue con una mina al lado. Bueno, en el sueño hay una explosión. Se ve el hongo de la bomba atómica. Y la asociación es mi papá está ya por morirse. Yo digo, ¿no? ¿Acaso no hay ahí poesía? Está ya. Se escucha, lee en la homofonía, está ya, el estallido. Un estallido que no explota en el cuerpo, ¿no? Como en el ataque de pánico. No explota en el cuerpo, sino que aparece en un sueño. Y esto es un indicador clínico. No es lo mismo que eso se juegue en un sueño a que se juegue directo en el cuerpo. Ya hay una distancia posible que permite otro trabajo en el análisis. Ya no se trata de armar la escena que se desarmó. Ya hay escena. No solo que hay escena, sino que lo que aparece en la escena se puede ubicar que remite a otra escena. O sea que soñar es un recurso para un sujeto. Da cuenta de cierta separación del otro. Porque cuando alguien no puede soñar, está objetalizado. Y el otro, con mayúscula, todavía es muy absoluto. Que alguien entonces pueda soñar implica que en ese acto se resta del otro, se sustrae del otro absoluto. Y ya el otro no está absoluto, está atravesado por la castración. Ya hay sujeto, podríamos decir. Y entonces hay pensamientos inconscientes, esto es lo que dice Freud, hay un pensamiento inconsciente en el sueño que se piensa ahí sin que sea el yo el que piensa. Es el sueño que piensa. El sujeto del sueño piensa. Y esos pensamientos inconscientes cobran figurabilidad en el trabajo que el sueño va cifrando. No estoy hablando del trabajo de la asociación libre, sino del trabajo previo que el mismo sueño realiza, ¿no? Freud lo trabaja justamente en la interpretación de los sueños como el trabajo del sueño. Es el trabajo mismo del sueño, la escritura, la cifra de eso que antes no aparecía
de ese modo, de un real, podríamos decir. Y entonces ya no es la misma angustia automática traspuesta al cuerpo. Ya hay una posibilidad de ligadura, como dice Freud en Más allá del principio del placer. Entonces también el estatuto del cuerpo es otro. No es el mismo que el del principio. Ya no es un cuerpo descompuesto, que se entera que existe porque se descompuso, porque tiene palpitaciones o se ahoga. No es ese el cuerpo, es otro. Hay posibilidad de ir sintiéndose afectado por lo que va diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un cuerpo agujereado. Por eso Lacan dice que la pulsión es el eco del decir en el cuerpo. O sea, ese eco del decir en el cuerpo quiere decir que hay un cuerpo sensible que puede ir escuchando ese eco, que puede hacer recepción de ese eco, que previamente no podía. También ahí hay alguna cuestión en relación al yo. Un yo que aparece más blando, puede permitirse no saber algo y empezar a hablar y dejarse llevar y ser incauto de eso que va diciendo y hacer recepción de un saber que no sabía que sabía. Eh, el sueño poema entonces resuena como eco en el cuerpo, porque la pulsión está pudiendo circuitear y bordear el vacío. Mientras el trabajo del sueño cifra, las asociaciones libres y la interpretación descifran. ¿Y qué es descifrar? Descifrar no es develar el sentido oculto, ¿no? Como si el sentido ya estuviera dado de entrada y tendríamos que ir a encontrarlo. No. Descifrar es suspender el sentido, aislar un significante para que el sujeto se entere de otro saber. Por eso Freud habla de multivocidad del sueño en los límites de la interpretabilidad. La interpretación no es el significado. Es como si trabajara en el borde del sentido. Y es equívoca. El tiempo también entonces va trabajando en un análisis. En este sueño podemos ubicar, porque yo me preguntaba, ¿no? Espero que se haya podido transmitir, no tenemos garantía, ¿no? Pero, ¿qué trabajó del lado del analista para interpretar lo que se produjo, ¿no? Que al menos te encuentre con una mina al lado. Bueno, no puedo dar como datos de la historia, ¿no? Por las circunstancias en las que estamos, pero todo lo que veníamos hablando previamente, y todo el sufrimiento de este paciente, trabajó de alguna manera en esa interpretación que surgió en ese momento. Y la palabra mina, que la introduje, ¿no? Ahí, no es la que él soñó. Él dice piba. Y a mí me sale decir mina. Y hablamos de una bomba, ¿no? Digo, hay algo que trabaja y donde el analista tiene que dejarse tomar por eso que trabaja. Dejarse tomar y hacer recepción de eso que trabaja. Y autorizarse ahí a intervenir.
justo hablas de la palabra mina, te iba a preguntar por eso. Explosión, mina, exactamente. O sea, viene por ahí, hay algo de eso que trabajó en la interpretación. Y en ese punto, Freud también dice que el sueño es realización de deseo, pero esto se produce después de la interpretación. O sea que no es que el sueño en sí mismo puede ser una realización de deseo, sino que es la interpretación la que ubica esa realización del deseo. Y en esta interpretación aparece una posibilidad de futuro, ¿no? De algo, de un deseo que no sabemos, ¿no? Cómo podrá jugarse en este paciente, pero que hay algo ahí que no tiene que ver solo con esta otra vertiente más mortífera que también aparece en el sueño. Mortífera y dolorosa, ¿no? Hay un libro que leí para esta charla que fue un hallazgo, la verdad, y que le agradecí personalmente a Enrique Tenenbaum. Se los recomiendo, se llama Poesía y psicoanálisis, una asociación ilícita. Bueno, él dice un montón de cosas en ese libro que yo extraje, me parecieron muy interesantes en esta cuestión de la poesía, que no está por fuera de nuestra clínica. Dice así: tanto el poeta como el analizante trabajan la lengua, rodeando el vacío estructural que llamamos represión primaria. Vacío estructural que llamamos represión primaria. Y que la realidad no es lo que el poeta canta. Su poesía no es una recreación fantasmática de la realidad, sino que se ve obligado a trabajar en la lengua los efectos del quiebre de esa realidad. Esto me parece muy importante, ahora lo voy a retomar. O sea que no es que estaría la realidad por un lado y la poesía por el otro, y viene la poesía a tratar de fantasmatizar esa realidad o velarla, sino que la realidad trabaja en la poesía. La realidad, quiero decir, esos dolores que alguien sufrió, trabajan en su lengua, hacen algo en la lengua, dejan huella, como este tipo que comentó Freud, que repetía, ahora no me acuerdo, pero esto, donde Freud leyó lo del misil que pasó por el gorro del hijo, ¿no? Hay algo de ese dolor que aparece en cómo hablamos, en lo que decimos. No está por fuera. Por eso traje también lo de Borges. Borges decía que lo más importante de un verso es que te toque. Si no te toca, es un verso intelectual, muy bien escrito, qué lindo. Pero eso no es poesía. Poesía es que te toque el cuerpo. Freud hablaba del poeta, el poeta literario y el fantaseo, ¿no? ¿Se llama? Sí. Pero digo que lo que quiero decir es que eso trabaja en el discurso. Y Tenenbaum dice en ese libro lo siguiente, dice, no se sufre ¿qué dice? Marcela, el deseo no puede ser satisfecho, según Lacan. ¿Es contrario a que los sueños son realización de deseos? Eh,
A ver, no sé quién es la persona que habló. A ver, si quiere decir algo, por qué lo relacionó. Si querés podemos activar los micrófonos para que hablen, como quieras, Marcela. Ahí están reactivados los micrófonos por si esta persona quiere comentar algo más. A ver. Bueno, a ver, leo de nuevo la pregunta. ¿Por qué no pesco? Porque dice que se contradice. Bueno, a lo mejor cuando quiera participar nos puede explicar un cacho mejor lo que quiso decir, porque para mí no se contradice, pero no pesco a dónde apunta. Realización del deseo no es, por ejemplo, él puede soñar que está con una mina, ¿no? De ahí a que esté con una mina es otra cosa, ¿no? Ahora, ya poder soñarlo es un punto importante. No creo que vaya en contradicción, pero no sé a qué se refiere la compañera. No sé si compañera o compañera, me pareció. A ver, bueno. Uy, se me fue. Bueno, no sé. A ver. Ah, compañero, Federico Carabelli. Bueno. Sigo un poco más. No se sufre por los sucesos biográficos, sino que se habla desde eso. Tenenbaum toma, por ejemplo, el tema de Auschwitz, del Holocausto, y dice cómo eso habla en la poesía. Toma, por ejemplo, a Paul Celan, que es un poeta sobreviviente de la Shoah, y es muy interesante poder ubicar ahí las palabras que él utiliza en alemán y que condensan ese dolor, ¿no? Y que eso se dice ahí, trabaja en ese mismo discurso, como la explosión en el sueño. Bueno, hay algo que dice Theodor Adorno que a mí me gusta para pensar. Dice así, que el arte es una forma de conocimiento no discursivo, que no se basa en los sentidos a comunicar. Dice, lo que la obra dice no es lo que dicen sus palabras. No hay que disolver el enigma, sino solo descifrar su configuración. Las obras, dice, se manifiestan sin residuo ante la contemplación. No, perdón, las obras que se manifiesten sin residuo ante la contemplación y el pensamiento no son tales. O sea que tiene que haber algún enigma en juego, ¿no? En la obra de arte. Y que ese enigma hable, que hay algo que no es palabra, que aparece ahí. A mí me parece que ahí hay algo en relación a los sueños y a la transposición en imágenes, ¿no? Que ahí hay algo que por algo Freud habla del ombligo del sueño. O sea, que el sueño va tejiendo en su misma estructura ese ombligo. No es que está el ombligo y entonces se arma la escena del sueño, sino que la escena misma teje el ombligo. En el seminario 14, Lacan habla de sublimación. Y a mí se me ocurrió que hay algo de esto que tiene que ver con el sueño. Que dice así Lacan: la sublimación
no tiene forzosamente que ver con una obra de arte, sino dice que es un retrabajo de la falta. Parte de la falta, y con la ayuda de esa falta construye la obra, que es siempre la reproducción de esa falta. En este punto digo que es como el sueño que teje al ombligo. Hay un trabajo descifrado que bordea lo imposible de cifrar. Bueno, en este punto digo que la poesía teje ese dolor, y tiene que ver ahí con lo escritural, con la letra. Bueno, hasta acá. Me gustaría un poco escucharlos, escuchar comentarios, preguntas, que podamos pensar juntos. Espero que se haya podido seguir, no sé, díganme. Los micrófonos están activados por si alguien quiere hablar. ¿Eso? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Analía. Marcela, me pareció muy interesante cómo nos fuiste haciendo meter en este entramado que como analistas vamos construyendo, ¿no? Pensar en la escena en la que está el sujeto, o si no hay escena. Y me pareció muy interesante todos estos elementos que trajiste para pensar la clínica y lo importante de ir como construyendo la historización para que lo actual esté enmarcado, leído, contenido, eh, como buscamos siempre, ¿no? En este método histórico crítico y a la vez también compasivo. Te agradezco infinitamente, me encantó, amé. Gracias. Bueno, muchas gracias, Analía. No, Gracias. a vos. A ver, dice, yo soy medio lenta con la parte tecnológica, disculpen, que si tengo miedo de abrir el chat de acá y termino yendo a cualquier lado. ¿Qué dice? Me hace pregunta desde poca clínica, dice Laura Vázquez. A ver, no lo puedo bajar. Acá. El tema de la demora en pago o que los pacientes se vayan e interrumpan con frecuencia el tratamiento. Entiendo que algo de transferencia se juega ahí y cada situación es particular. Supongo que también se juega la variable de que a veces la demanda de análisis no viene por parte de los niños o adolescentes, pero también me interpela como analista estos temas. También me surgió el caso de una mamá que tenía 2 meses en la demora y y enunciaba, no sé si dice, no enunciaba no poder pagar. Quedaba siempre en la deuda a pesar de trabajar con ella sobre el encuadre y el valor del tratamiento. Sí, sí. Me parece que a veces hay cosas que aparecen en la escena de la transferencia, como estas que vos, Laura, contás, que además es muy común, ¿no? Que es como esto que les contaba de la campera encima, que no sabemos todavía con qué tiene que ver. Pero a lo mejor, en la medida que va hablando el paciente, podemos ir hipotetizando qué está jugando en la escena de la transferencia. Digo, así como un niño, vieron que Freud dice más allá del principio del placer, que los niños juegan activamente lo sufrido pasivamente. Los pacientes juegan con nosotros en transferencia lo sufrido pasivamente. Y a veces juegan, ¿no? Actúan, pongámoslo así. Cuestiones que no pueden aparecer en el discurso.
a veces, por ejemplo, es el Fordá. Hay un Fordá que es necesario, donde el otro, el analista en el lugar del otro con mayúscula, sancione que hay ahí una ausencia. Y es necesario eso en el juego de la transferencia para que un sujeto se produzca. A veces aparece no pagando, a veces aparece faltando, pero hay otras, hay distintos modos. Ahora en lo virtual aparecieron otros, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero pacientes que no quieren cámara o pacientes que quieren cámara sí o sí, ¿no? Como que, y a mí me arma pregunta, ¿por qué alguien, ¿no? Quiere algo, quiere de determinada manera? Yo descubrí, por ejemplo, con un paciente, pero lo descubrí después de haberlo atendido bastante tiempo. Él no quería con la cámara, quería por teléfono, y descubrí ahí cierta cosa de vergüenza que tiene frente a la cámara, ¿no? De ser visto, una cuestión en relación a la exposición, que recién apareció, por ejemplo, con esta modalidad virtual, y ahí se pudo abrir toda una cuestión en relación a su timidez, que no había surgido antes, ¿no? O sea, hay cuestiones que se juegan en la escena y que nos van permitiendo tener señales para hacer una lectura posible de eso, ¿no? En lo que el paciente aún está objetalizado. Y como está objetalizado, no se armó un síntoma o una formación del inconsciente, porque está objetalizado, se juega en acto. Y eso se juega gracias a que hay presencia del analista, incluso en lo virtual, que es todo un tema, ¿no? Para pensar ahora. Yo me preguntaba en lo que concierne a la pandemia. Digamos que estamos todos atravesados por una realidad. ¿Cómo se juega eso? Porque lo que yo noto en este momento, los discursos sobre la soledad, el aislamiento, la poca frecuentación con los amigos, que repercuten en las personas que ya de por sí estaban más aisladas. Cuando uno mismo está viviendo una situación en donde la pregunta es, la abstinencia del analista, ¿cómo hacer para no sentir a veces lo mismo? Porque es como que aparece de una manera muy fuerte, que no se puede desconocer, y que tiene que ver con todos nosotros. Sí, pero ¿a qué apunta? No entiendo bien a qué Sí, apunta. apunto a esas situaciones de esos discursos sobre estoy angustiado, estoy muy mal, me siento muy solo, no es como antes, no sé qué hacer, no sé quién soy, que la dificultad, por ejemplo, de encontrar pareja o de encontrar a alguien. Bueno, eso aparece todo el tiempo con mis pacientes. Sí. Yo te digo, Sara, lo que pienso al respecto. Mm, Si bien todos estamos atravesados por esta pandemia, que ojalá termine pronto, ojalá nos vacunemos todos, ojalá esté mejor, ¿no? Y que no queremos volver al encierro, bueno, lo difícil que es, ¿no? sí, Eh, a cada uno lo toca a su modo. sí, Y a mí me parece esto muy importante, porque si no, de repente le podríamos decir al paciente, sí, la verdad, qué bárbaro, qué feo que está todo, yo qué sé, y quedarnos en eso, sí, te estamos sufriendo, ¿no? La próxima voy a tomar, como voy a tomar el chiste y la relación con el inconsciente, les voy a mandar, espero poder aprender a compartir la pantalla, que no sé, eh, porque tiene que ver lo que voy a tomar con un chiste que me mandó una paciente al respecto. Pero me parece que tomar la singularidad de cada quien, ¿qué quiere decir eso? Es ubicar
cómo se juega en cada quien, en la historia de cada uno, el encierro, la soledad, no poder hacer vida social, ¿no? A cada uno le toca de otro modo. No a todos nos pasa lo mismo con eso. Claro, yo pensaba, Muy por importante. supuesto, pero es que no hay algo que sale de la singularidad en la medida en que, bueno, si no podés salir, es que no podés salir, realmente no podés salir cuando Pero no algo podés así. salir, es por ejemplo, qué sé yo, tengo pacientes que están felices porque lograron adelantar, por ejemplo, la convivencia con sus parejas y Sí. arrancaron en la pandemia y están contentos con eso, ¿no? Y hay otros que se les está retrasando, por ejemplo, algunas instancias en las que querían avanzar y que tienen que ver con el afuera. Bueno, habrá que ver con cada quien cómo interviene eso. Pero hay otra cuestión que me parece interesante, que es el tema de la abstinencia. La abstinencia es abstinencia de goce. No es quedarse callado, ¿no? Como decía antes. No es de esto no digo ni mu. Uno puede decir, sí, es una situación por alguien, ¿no? Podría llegar a pasar que uno diga, bueno, es una situación compleja, es difícil, veamos a ver qué te pasa a vos con esto, ¿no? Eso no es que no haya abstinencia. A veces abstinencia es quedarse mudo y ¿no? Y terminar como sosteniendo algo que se trata de decir no, por ejemplo. O de decir, mirá, anda a dar una vuelta. Anda a dar una vuelta a manzana, anda a andar en bicicleta, anda a la plaza, ¿no? Hay pacientes adolescentes que de repente fue muy duro para algunos estar aislados y a lo mejor hay alguna indicación para salir, ¿no? Hay que ver en cada quien cómo se jugó. Bueno. Bueno, muchas gracias. No, de nada, a vos, Ana. Hermoso curso. Me alegro. Discúlpame, y también pensaba en esto, en no seguir penando de más, ¿no? Respecto de la pandemia, digamos, esto de poder ir más allá de la queja y del quedarse penando y pensar, bueno, a ver, ¿qué es esto para esa persona? Ya sea para quedarse recluido, ¿en qué lo beneficia? A ver, ¿y en qué te beneficia? ¿Por qué te gusta? ¿Y por qué te gusta quedarte? Así como el otro que te dice que la pasa mal porque no puede salir, en vez de quedarnos haciendo eco de eso dramático, digamos, del penar de más, y no terminamos todos penando de más y no vamos a donde tenemos que, digamos, a donde tendríamos que ir como analistas, ¿no? Que es ir más allá y ver la particularidad del sujeto, ¿no? Del que está ahí. Sí, sí. Algo de esto. Sí, estoy de acuerdo, Fernanda. Estoy de acuerdo. Sí, voy a tratar, es medio difícil, ¿no? En esto de el resguardo de la intimidad, a mí me hace ruido contar un caso de esta manera, ¿no? Pero voy a tratar de ver cómo hago la próxima para tomar algo de la pandemia, cómo alguien, una persona mayor en este caso, que estaba muy mal por no ver a los nietos, ¿no? Ni a los hijos. Bueno, qué pasó, digamos, con eso, y después de un tiempo también produjo un sueño en relación a la pandemia. Me parece interesante también, porque esto también entra, la coyuntura entra en la formación del inconsciente, dice Freud cuando habla de los restos diurnos, ¿no? Bueno, el asunto es que entre, porque a veces no entra. Y eso también me parece interesante cuando, por ejemplo, no sé si escucharon hablar de Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim es es un era un psicoanalista que trabajó con autistas,
él fue sobreviviente del holocausto nazi, estuvo prisionero, no sé si 1 o 2 años, y lo liberaron, no sé cómo fue que lo liberaron, y sobrevivió. Pero bueno, fue una situación arrasadora. De hecho, él decía que se había dedicado a trabajar con autistas porque era una manera como de elaboración de eso que le ocurrió, como que él ubicaba ahí un paralelismo entre la experiencia en el campo de concentración y lo que le sucede a los autistas. A tal punto de devastación subjetiva se llega en ese tipo de situaciones, ¿no? Límites. Y él ya era psicoanalista cuando estaba en Dachau, y se agarró del psicoanálisis para tratar de zafar de semejante devastación, ¿no? Muy emocionante leerlo. Me emociona hasta contarlo. Y él decía así: ¿con qué sueña la gente acá? Entonces, por ejemplo, vio que, supongamos, hubo un día que habían ahorcado en público a alguien, y él quiso saber si la gente había soñado con eso. Y nadie había soñado con eso. Soñaban con estupideces que habían pasado. A lo mejor alguna peleita por algo entre compañeros, pero no con eso. Y entonces dice ahí que cuando algo es demasiado fuerte, no entra en el sueño. Hace falta un procesamiento ahí previo para que Freud diría que sucumba al desgaste. Freud, más allá del principio del placer, dice que hay recuerdos que se tienen como con una fidelidad no deseada, ¿no? Como que hay algunas cuestiones que requieren que no sean tan fieles para poder entrar en el sueño. Si son muy fieles, podríamos estar dentro de una pesadilla, no un sueño. Es diferente. Vieron que la pesadilla es como muy real, como que hay algo que le falta a la escena para transformarse en un sueño. Lacan toma el tema de las pesadillas en el seminario 10, así que los que hacen en ese espacio, lo mejor ahí lo puedan trabajar. Acá me preguntan el nombre del autor y el libro. Bruno Bettelheim, y esto que comento está en el libro Sobrevivir. Es un libro donde él trabaja sobre su experiencia en Dachau y lo que le pasó cuando salió, que nadie quería escuchar lo que le había pasado, nadie lo soportaba, incluso escribió un texto y no se lo querían publicar, estaba en Estados Unidos, no se lo querían publicar. Tardó muchos años hasta que pudo lograr la recepción de lo que le había pasado. ¿No? Marcela, ¿te puedo hacer una pregunta? Volviendo a los sueños, a la interpretación, con tu recomendación, ¿no? En la clínica de esos pacientes que no pueden asociar algunos sueños o no están acostumbrados, al menos me recomendaron, bueno, como esto que decías vos, ¿no? Que venía hablando y poner mina en lugar de explosión, como tener en cuenta de lo que venía hablando el paciente antes de contar el sueño o lo que cuenta después del sueño. ¿Esto a vos te resulta de Sí. alguna forma como para interpretar algo de ese sueño? Claro, a veces en lo que él dijo después estaba tomando el tema del padre, ¿no? Y tenía que ver con algo de su historia en relación a eso, que lo habló previamente al sueño. Que es como si uno, a ver, lo que el paciente va diciendo previo a la formación del sueño, ¿no? Y al relato del sueño, eso que fue diciendo, como está en atención flotante el analista, trabaja. Y
eso interviene en lo que uno dice, porque lo que uno dice está dentro mismo del cuadro de la transferencia. No está por fuera. Uno habla dentro de la transferencia. Y entonces eso interviene de alguna manera, que uno no sabe bien cómo. Después uno pesca, mira, me salió a decir esto. Porque no le dije piba. En el sueño decía piba. Le dije mina. Y mina también Sí, introduce algo de lo sexual, ¿no? claro. A mí me pasa, o sea, bueno, tengo una paciente que por ahí sueña y en el momento no, o sea, nunca puede interpretar, pero no lo capto. Pero después, cuando me pongo a pensar lo que pasó en esa sesión, sí capto algo, pero que en el momento por ahí tal vez no me doy cuenta. ¿Ahí recomendás después traerlo de alguna forma o solamente, porque, digamos, lo he preguntado y hay como versiones encontradas? En la próxima sesión traer el tema como para hablar de eso o es en ese momento? Yo pienso que eso está, vuelvo a hacer este gesto, eso está acá, Ahí, ¿no? claro. Y entonces vos pescaste algo después, como el analizante puede pescar, que está buenísimo cuando pasa, algo entre sesiones, ¿no? Pesca algo. Bueno, hay algo de eso que va a trabajar en lo que escuches en la sesión siguiente o en las otras, y que a lo mejor intervenga. Como tener confianza en que eso que ya leíste va a entrar de alguna De manera. alguna forma. Ok. Sí. Marce, ¿Sí? no sé si se me ve porque la cámara no Dime, funcionaba. ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy Bien. lindo todo el popurrí que trajiste. Bueno, me alegro. Pensaba dos cosas, un poco en relación a lo que te preguntaba recién la compañera, ya que insististe tanto con el tiempo, está la retroacción, la precup. Entonces, no es sin eso. En ese punto se trata de ir armando un texto que va más allá del día que se sueña o del día que se relata el sueño. Supongo que no es lo mismo asociar en el momento que se relata que retomarlo, pero como vos hacías este gesto de que queda ahí en el inconsciente de ambos, o sea, hasta la atención flotante y la asociación. Entonces, tener en cuenta ese tiempo que funciona tanto, que no es sin ese tiempo, me parece que es lo que permite a que uno se habilite a intervenir con lo que va surgiendo, con los significantes que se van dando. Sí. Pero bueno, la pregunta que te quería hacer por ahí tenía que ver si podías pensar, si se podía pensar esto de lo actual, que por ahí es difícil sacar a los pacientes de lo que pasa ahora, sea pandemia o la rivalidad con la compañera o con lo que se trate, como un instante de ver, como, porque vos Sí. decías algo de esto de no poder establecer ligaduras, o citando a Colette Soler, del rechazo a la elaboración, al inconsciente y por ende a la elaboración. Eh, y cuando se puede historizar, en el mejor de los casos cuando se logra, si ya se trata de un tiempo de comprender, ¿no? O sea, Claro, es abrir ese tiempo de comprender a veces es muy difícil. Es más, puede llevar muchísimo tiempo y uno ahí empieza, ¿no?, a supervisar qué me pasa, cómo hago para que este paciente pueda abrir esto actual a otro lado, pero hay veces que no es fácil, ¿no? Y que a veces uno empieza a decir, ¿qué pasa que no se abre esto? Y empieza incluso a dudar a veces de la estructura con la que está trabajando, mm, ¿no? mm, Hay que contar con algún recurso para poder abrir esa instancia. mm. Pero pensaba que por ahí hay veces que hay pacientes que necesitan pasear bastante por lo actual para Sí, poder irse a sí, otras escenas, ¿no? Pero sí, sí, es verdad, habrá que ver y en cada caso. Gracias, sí. Marce, muy, muy interesante. Bueno, gracias. Bueno, igual si quieren mandarme preguntas o comentarios por mail, serán bienvenidos, ¿eh?
¿Podés compartir el mail o ya lo...? Ya lo mandé, pero les digo de nuevo. Es Marcela Schiller. Schiller se escribe S-C-H. Ahí está, bueno, está en el Zoom. ILIER. @yahoo.com.ar. Ahí está, ahí lo mandó Débora en el chat. Bueno, estamos en el horario. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y espero que les haya interesado. Y bueno, a lo mejor para la próxima voy a retomar algunas cosas de las que me preguntaron hoy, me comentaron. Voy a tomar algo de la pandemia, me parece que no le podemos escapar al asunto. Tenemos que trabajar con ella en lo que digamos, ¿no? Que aparezca en eso, en lo que decimos. Y voy a trabajar lo del chiste, el humor. Voy a trabajar sobre el seminario 5 de Lacan, donde él arranca las primeras clases con el chiste. Así que digo, para los que quieran releer, refrescar algo de eso, voy a arrancar por ahí. ¿Está bien? Bueno, Débora, no sé si te parece que finalicemos ahora. ¿Estás? Sí. Tu mail igual está publicado, así que si tienen alguna consulta te la pueden enviar por ahí. Y la Bárbaro. clase va a estar subida igualmente el lunes al Facebook del centro, por si no la quieren rever. Y si acá alguien pregunta 18, 19, 30 todos los viernes, es este y el que viene, que da la clase Marcela. Después está Alejandra Giovacchini, los últimos 2 viernes del mes. Eso. Bueno. Bueno, gente, muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene. ¿Está bien? Gracias, Marcela. De Gracias. nada. Gracias. Gracias. La clase, no, aplaudí ahí. No me ven. Preciosa clase, preciosa. Muy clara. Bueno, muchas gracias. Seguramente muchos de ustedes